Lucas 19:28 dice la Biblia: dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado a un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como se les había dicho. Y cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron: ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Y gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él le respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Padre, queremos esta mañana, en medio de las diferentes realidades que rodean nuestra vida, queremos pedirte una palabra que nos ayude a encontrar senderos de luces. Queremos pedirte, Padre, que en la oscuridad pueda tu palabra brillar y guiarnos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos hables. Amén. Siéntense, hermanos. Esto vibra mucho el bajo, Jeremías. Y quizás aquí tiene un poco a lo de arriba. Y tiene mucho bajo este. 1, 2, 1, 2. Ahí den, ahí. Muy bien. Tomamos esta escritura. ¿Oyen ustedes, hermanos? Tomamos esta escritura para dar comienzo a una serie de reflexiones que esta semana celebramos, recordamos y conmemoramos la muerte y la resurrección de Jesús. Lo que se ha llamado la Semana de la Pasión y popularmente la Semana Santa. Y claro, arranca la última semana de Jesús. Arranca con lo que se ha llamado la entrada triunfal en Jerusalén. Por supuesto, hay que saber entender esto de la entrada triunfal, porque es difícil poder entender que hay triunfo cuando hay adversidad. Es una entrada triunfal, pero hay que saber, diríamos, leer, discernir cómo es posible que podamos llamar entrada triunfal a una experiencia en la que no habrá victoria en apariencia, donde según los cálculos humanos pues no estamos ante una victoria, sino en la apertura de una tragedia. Este día Jesús nos va a enseñar que muchas veces el triunfo no comienza con un rostro, diríamos, de victoria.
Muchas veces el triunfo o la victoria se gesta, inicia desde condiciones muy complicadas. La entrada triunfal cualquiera esperaría que es una entrada en la que solamente hay expresiones de agrado, de aceptación, de júbilo. Muchos pensarían que las promesas de Dios se abren paso sin oposición. Una de las cosas que más confunden al creyente cuando comienza la vida cristiana es que inicia una experiencia bajo promesa, pero rodeado de adversidades, y las adversidades le confunden. Las adversidades le inquietan. Aquello que Dios le ha prometido parece que no es de entrada una realidad, sino más bien que lo que tenemos de entrada son realidades adversas. La victoria de Dios, viene abriéndose paso en medio de realidades que no son del todo placenteras para nosotros. Es más, la victoria de Dios comienza con algo tan insignificante que nos resulta imposible de creerlo. El inicio del camino de la promesa de Dios comienza a veces en medio o sobre algo tan pequeño que decimos: ¿cómo voy a creer que Dios cumplirá su palabra si lo que tengo es esto? Y esto es lo que confunde tanto en la vida cristiana. Porque cuando recibimos una palabra de promesa de Dios, primero esperamos que no hayan adversidades. Y segundo, esperamos que de entrada Dios nos dé algo grande, sorprendente e impactante. Y resulta que en esta entrada triunfal que comienza a abrir el camino de la victoria, hay por lo menos dos detalles que nos resultan problemáticos para entender esto de la victoria. Primero, el versículo 30 se nos habla de un animal pues que no tiene mayor trascendencia, impacto o majestuosidad. Se nos habla de un burrito, se nos habla de un burro. ¿Cuántas veces alguien va a usar un burro para impactar? Dígame. Si un rey quiere impresionar, pues va a usar algo que impacte. Un medio de transporte que al solo verlo la gente diga: ¿qué clase de carro ese va? Viene el rey, se presenta el Mesías, pero lo que aparece es un burro. ¿Quién le va a creer que él es el rey si viene montado en una mula? Es que Dios muchas veces comienza a construir su victoria sobre realidades que no son nada impresionantes. Y ahí es donde muchos se desaniman. Porque si Dios le ha dicho: te bendeciré con el mejor de los trabajos, ¿y qué es lo que da? Primero, le da un trabajo humilde, pequeño e insignificante. Y usted dice: yo no lo quiero, porque Dios me ha prometido una gerencia. Dios me ha prometido que yo voy a ser el jefe, y quiere que yo sea el que anda barriendo. Cuando Dios promete algo, casi siempre comienza eso grande con cosas pequeñas. Y mucha gente está dejando pasar la obra de Dios en su vida porque está esperando lo grande, pero no comienza a recibir lo pequeño. Mucha gente deja pasar
el proceso de Dios para su vida porque estoy esperando algo grande. No, es que Dios me ha dicho que yo voy a ser uno de los pastores más grandes. Pero no quiere comenzar a limpiar sillas. No quiere barrer el patio. No quiere ninguna labor, Dios guarde, echarme un cántaro de agua en la montaña. Eso no es para mí. No, yo tocar una pichinga de agua. Si Dios me ha llamado, que seré mensajero a las naciones. Quiero decirle que ese llamamiento de Dios a las naciones comienza con que usted se eche en el lomo una pichinga de agua. Quiero decirle que ese llamamiento que Dios le ha hecho para que sea un gran ministro comienza tomando la escoba. Quiero decirle que ese llamamiento glorioso muchas veces comienza haciendo pasar vergüenzas. Quiero decirle que esa honra que Dios tiene para usted comienza muchas veces con humillaciones. Y esto es lo que nos cuesta entender, aceptar, recibir y asumir. Este es el camino del Maestro. Está sentado a la derecha del Padre. Pero primero se encontró en los caminos de Galilea. Primero se encontró montando ese burrito. Primero se encontró tocando al leproso, caminando por ciudades, valles y todas las aldeas de Galilea. Sufrió menosprecios, humillaciones y vergüenzas. Muchos quieren alcanzar lo grande, pero no quieren pasar por lo pequeño. Muchos quieren alcanzar la honra, pero no quieren pagar el precio de la vergüenza. Muchos quieren alcanzar la gloria, pero no quieren pasar el precio del sacrificio. Mientras no pasemos el proceso de Dios en nuestra vida, olvídense de las cosas que Dios tiene para nosotros. Todo el que esté atravesando un tiempo para él de vergüenza, de pequeñez o de humillación, no se preocupe, siga caminando, porque la palabra de Dios es fiel. Si todavía no tiene lo que Dios le ha prometido, siga en lo que está, porque Dios va a cumplirle. Usted permanezca fiel. No se desanime, no se desmotive, no retroceda, manténgase. Porque el burrito en el que camina solo es el principio, un día para estar sentado en el trono. Pero pague el precio. Y no solamente pague el precio, agradézcale a Dios por lo que le ha dado, porque lo que le ha dado es el principio de todo lo que le va a dar. Pero hay quienes no aprenden ni siquiera a agradecer a Dios por el trabajo que tienen, por muy sencillo, humilde o modesto que sea. ¿Cómo es eso que Dios me ha dicho que voy a tener el negocio más grande y apenas estoy vendiendo? Dele gracias a Dios por lo que tiene, porque eso pequeño o insignificante que tiene es el principio de la promesa de Dios. La victoria de Dios viene a veces envuelta en signos o señales o envoltorios tan insignificantes que a veces los llegamos a valorar tan en poco, a menospreciar y a no darle la importancia. Cuando el Señor nos envía su gracia y su bendición, a veces viene envuelto en algo que resulta no llamativo a nuestra vida. Y ahí es nuestra confusión, porque creemos que un Dios grande va a rodearme siempre de cosas grandes. Y sí, llegará a hacer cosas grandes, pero Dios empieza con lo pequeño. Dios empieza con lo insignificante. Dios empieza con aquello que no tiene mayor importancia, pero allí empieza Dios el camino. Y aquellos que
quieren alcanzar el camino de Dios, la promesa de Dios, la victoria de Dios, deben entender, amados hermanos, que el Dios nuestro trabaja vistiendo la grandeza de pequeñez, la riqueza de pobreza, la gloria de humillación, para ver hasta dónde somos capaces de alcanzar el proceso de Dios en nuestra vida. ¿Me oyen, hermanitos? Lo otro es lo que viene en el versículo 39. El camino de la victoria no solamente tiene a veces comienzos insignificantes, comienzos pobres, comienzos humildes y hasta humillantes, pero es el camino de la gloria. Asimismo, el camino de la gloria, ¿qué más tiene? 39. 39. 39. ¿Qué aparece en el 39? ¿Qué hacen los fariseos? La NBI se reclaman, la Reina Valera. Le reprenden. Camino a la victoria no solamente tiene comienzos a veces pequeños, sino que el camino a la victoria no está ausente de adversidades. Muchos piensan, es que Dios me lleva, Dios me ha dado promesa, yo estoy bajo su palabra y no tendré ningún tipo de contratiempo. Pero vienen las adversidades, vienen las personas que solo se fijan en lo negativo. Las personas que se fijan solo en lo que ellos piensan, hacen su interpretación, juzgan y comienzan a criticar, comienzan a reclamar, comienzan, como decía la Reina Valera, a reprender. La gente que no participa y tampoco quieren que otros participen. Maestro, ¿qué le dicen Jesús que haga? Reprende a tus discípulos. La gente que ni hace y no deja hacer. En el ministerio suyo, en la vida suyo, en lo que usted es, camina y vive, siempre encontrará personas que no hacen y tampoco dejan que otros hagan. En la vida cristiana, en sus ministerios y en todo lo que somos, aun cuando vayamos con la promesa de Dios, vamos a encontrar personas que siempre se van a oponer a lo que usted haga. Mientras que unos alabarán a Dios por su vida y ver todos los milagros de Dios en su vida, siempre habrá muchos, siempre habrá otros que no mirarán absolutamente nada bueno allí. Y hay quienes agarran crisis con esto. Hay quienes agarran cierta, diríamos, cierta molestia, cierta inconformidad, y hay quienes dejan de seguir a Dios y de servir a Dios por la gente que dice tonteras. Si es cierto que en nuestra humanidad a veces dan ganas de darle una trompa a esa gente, pero dejemos la humanidad a un lado y no se complique por esa gente, hermanito. Ni tampoco se le ocurra la semejante idea de volver atrás. Si usted está haciendo lo que Dios lo ha mandado hacer, y si las obras de Dios se están haciendo en usted, alégrese y gócese de eso y de los que critican, juzgan, llevan, traen y le dicen mil cosas. Ay, déjelos. Los tales tienen días contados. Porque dice el 37 que los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a, ¿qué, hermanitos? A alabar a Dios por tantos que habían. ¿Qué es lo que usted ha visto?
¿qué es lo que usted ha visto de Dios en su vida? Habrá gente que le diga, y vos vas a esa iglesia, vos, no me se hizo los locos van. Mira, si de repente está parado uno y pum, tamalazo que cae, y vos vas ahí con los locos, no hombre. Mira, y vos vas con esos que les agarra de estar gritando ahí, vos. Si eso es del diablo, hija, ¿qué es esa brincadera? Y que otro comienza a hablar en un lenguaje que nadie entiende. Y una que brinca, y otra que grita, y otra que cae, y otra que aquí, otra que allá. Eso es de locos. Eso es el puro diablo. Solamente los que han visto la gloria de Dios en su vida son capaces de tener la libertad de expresarle al Dios del cielo cuán agradecidos están. Por eso dice, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios. Se entusiasmaron. Como dice la Reina Valera ahí, hermanitos. Todos los discípulos, ¿qué? Gozándose. Comenzaron a alabar a Dios. Todos los discípulos comenzaron a expresarle a Dios alabanza y adoración por todo lo que ellos habían visto de parte de Dios. Cuando hemos visto la mano de Dios en nuestra vida, cuando somos capaces de ver el pasado y decir quién nos ha traído hasta aquí, quién nos ha dirigido con su mano, quién ha tenido misericordia en nosotros, quién nos sacó de toda esclavitud, quién rompió toda cadena, quién extendió su mano y nos sacó del hoyo, quién ha hecho señales, prodigios y milagros, y quién nos ha dado promesa. Entonces hay que gozarnos, entusiasmarnos y regocijarnos delante de Dios. Los que se abstienen, los que se retienen, es porque están carentes de ver los milagros de Dios en su vida, hermanitos. Si el mundo brinca, chilla, grita y se desmaya por un loco que viene a llenar el estadio, cuanto más los hijos de Dios al ver la buena mano del Padre llenando nuestra vida. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Si le gritan a un desgraciado que nunca lo van a ver en su vida, ¡ay, te amo, Arjona! Si le dicen a ese peludo que nunca lo van a ver, te amo, cuanto más venir al Dios y decirle, Dios, te amo, mi vida es tuya, a Él. Si están allí, ya va a cantar, ¿cuál te gustó? ¿Ah? Fuiste tú, ay, fuiste tú, ay, se desmaya la loca. Cuanto más caer bajo su presencia, hermanitos. Cuanto más, si a los hombres, cuanto más al Rey del cielo, que es verdadero Dios proveedor. Pero no, muchos que van a esas iglesias que a la hora del culto va todos quietos, hermanitos, quietos. Levantar las manos, no, hermanito, me da pena a mí eso. Pero al estadio hasta carteles llevaban. Aquí está. Parecían monos saltando ahí. Y aquel que ha adornado de milagros nuestra vida, ¿cuánto más no le hemos de expresar todo lo que sentimos y lo que Él vale para nosotros, hermanitos? La alabanza y el júbilo
no tiene que ver con estilos, con músicas, tiene que ver con el agradecimiento profundo que tenemos de la obra que Él ha hecho en nosotros. ¿Me oyen, hermanos? Siempre habrá gente que se alegre de su vida y siempre habrá gente que se acerque para quererle estorbar. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Cómo quisiera que pudiéramos pedirle a Dios esta mañana la actitud de Jesús? Aquella actitud que digan lo que digan, le reclamen lo que le reclamen, le hagan lo que le hagan, le critiquen lo que le critiquen, usted se mantenga firme. La respuesta de Jesús es: les aseguro que si ellos se callan, las piedras van a gritar. Pero no, nos hacen algo, nos dicen algo y yo ya no voy a venir. Y mire, yo subí a la montaña con qué alegría servir, pero ya no, hasta aquí llego. Mire, si yo entré a administración, pero esa hermana santa, sí que... Yo entré a los sugieres, pero Carlos, a ver qué es la pica. Hermanitos, lo que a usted debe importarle es lo que Dios está haciendo en su vida. Lo que Dios está haciendo en su vida. De allí para allá, mientras hayan evidencias en su vida de la presencia de Dios, lo demás sale sobrando, hermano. Le dirán que usted es aquí, que es una gran caída, que es un gran ladrón, que es no sé qué, que es que no sé cuántos. Y déjelos. Mientras Dios siga marcando su vida, su ministerio, de señales, milagros, prodigios, de evidencias de su misericordia y su compasión, y mientras hayan quienes alcanzan a ver la gloria de Dios a través suyo, eso es lo que le debe llenar su corazón, hermanito. De ahí que le digan: ¿y esa bicha cómo te llama así? ¿Ah? ¿Ah? Esta Katie Díaz, tan feo que canta. Pero si ya, mira Katie, dicen que vos cantas feo. Y ya sale la lágrima. Y ya buscando a William para consolarme, mi amor. Giovanni, ya se la estoy metiendo a otro. Bueno, y la mamá está brava ahorita. Giovanni es, señora, yo no. Arregle cuentas ahí. ¿Cuántas veces la adversidad y la crítica de otros nos hace desistir de los caminos de Dios para nosotros? ¿Cuántas veces damos oportunidad de echar a perder lo que Dios tiene porque el hombre nos lo quita? Yo siempre les digo, hermanitos, no permita que el diablo le quite lo que Dios le ha dado. No deje que un hombre le quite lo que el Señor le ha entregado, lo que Dios le ha dado a usted, la promesa que Dios le ha puesto, el ministerio que Dios le ha dado, los dones que le ha puesto en sus manos, el camino de victoria que usted ha comenzado. No lo entregue por la crítica, por la adversidad o por la oposición. Al final, Dios siempre le dará
la victoria. Siempre, 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 siempre. Eso sí, tenemos que pasar momentos desagradables. Momentos aquí que va desde la cólera hasta el desánimo. Sin embargo, en ese momento muy puntual y específico, acuérdese de esta palabra que Dios le dice: hay un camino de Dios para mi vida y habrá gente que quiere estorbarme, mas yo no lo permitiré. Siempre. Ahora, ¿dónde estaban los fariseos? ¿Ah? ¿Dónde? Entre la gente, en medio de la multitud. ¿Dónde estará la gente que va a querer estorbarle? Vuelva a ver que tiene la par. ¿Será vos? ¿Será vos mi piedra de tropiezo? Y viéndole las piernas, pa. ¿Será vos? ¿Será la hermana Elvira? ¿Será la hermana Silvia, va? Que va a estorbar al hermano Modesto? ¿Quién va a estorbar a quién aquí? ¿Te va a hacer caer la hermanita? No, seguro. Va. Ni te gusta. Va. De entre la multitud, hermanos, los que van a estorbar el camino de su vida normalmente no están afuera, están entre la multitud. Mire Hechos capítulo 20. Hechos 20. Dice el apóstol Pablo, versículo 29. Hechos 20, 29 dice: sé que después de mi partida entrarán ¿qué? En medio de ustedes. ¿A dónde? En medio de ustedes lobos rapaces. Y 30. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñen falsedades. La segunda carta del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. En el pueblo judío hubo falsos profetas. ¿Y también qué? Y también entre ustedes. Entre ustedes. Esta es la realidad, hermanitos. Por eso vayamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 24. Mateo 13, 24. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Buena semilla. Pero mientras todos dormían, Mateo 13, 25 ahora, pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba. ¿A dónde? Entre el trigo, y se fue.
Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba o la cizaña, como dice la Reina Valera. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, les respondió. Y le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No le contestó. No sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Versículo 36, la explicación de la parábola. Una vez que se despidió la multitud, entró a la casa y le dijeron: explícanos la parábola. 37. El que sembró la buena semilla, ¿quién es? ¿Quién ha sembrado en usted la buena semilla? 38. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno. Y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinan los dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. ¿Qué es lo que siempre habrá con el trigo? Cizaña y mala hierba. ¿Me están oyendo, hermanitos? Todo lo que quiere entorpecer la obra de Dios en su vida es cizaña. Mire, cuando usted andaba bien fregado en el mundo, nadie le paraba bola. Hoy que ya está en el camino de Dios, ya lo ven repuestito, ya le llegan a decir: ¿y vos te has hecho evangélico vos? Mire, el familiar que nunca le hablaba, hoy le anda hablando para criticarlo. No le ayudó nada antes, pero hoy que lo ve, que está restableciéndose, llega a juzgarlo, a criticarlo, a hablar mal de usted y a meterle un montón de tonteras en la cabeza. Yo solo una cosa le voy a decir: acuérdese quién es el que le dio la mano cuando nadie se la dio. Eso le voy a decir yo. Nada más. Nada más. Porque ese no solamente le dio la mano para sacarlo, sino que lo va a elevar y lo va a sentar en un trono. Eso lo digo yo. Muchas veces nadie puso su mano por usted. De repente todos comienzan a criticarle y vos vas a predicar. Ya te van a dejar pelón, ya te van a robar tu pistillo, ya te van a dejar chulón, ya, y bueno, y comienza. Y usted dice: pero mira, si antes en el mundo y no chulón que se andaba allá, pues vos. Y vos mirame hoy cómo estoy. Y aún falta más de lo que Dios tiene para mi vida. Siempre habrá gente que se que quererlo confundir, a quererlo desconcentrar, a quererlo sacar del camino de Dios para su vida. Estos fariseos, volviendo a Lucas 19, no son capaces de acompañar la alabanza de Dios por tantos milagros que han visto. A usted le podrán decir: pero mira, en esa iglesia, no, mira, ahí son, pero esto. Yo he visto los milagros de Dios.
Yo he visto la obra de Dios, eso es la restauración de Dios, eso es el levantamiento de Dios. Yo he visto que Dios hace cosas maravillosas ahí. Eso es lo que importa. ¿Qué es lo que vemos que Dios hace en la vida de esas personas? Eso es lo que importa. ¿Qué es lo que Dios hace a través de ese hombre, esa mujer? Eso es lo que cuenta. Por lo demás, hermanitos, habrá gente que siempre se acerque para quererle estorbar su camino. ¿Me están oyendo, hermanos? Su ministerio, siga adelante. Es lo que Dios le ha dado y le va a dar victoria en lo que le ha dado. Su vida cristiana es el camino hacia la promesa y bendición de Dios. Siga adelante, que nadie le estorbe. Quiero terminar concentrándonos en el versículo 35, teniendo claro esta mañana las cosas que Dios nos ha hablado. El camino de mi victoria y mi bendición puede venir en detalles pequeños, insignificantes o a veces contraproducentes, pero allí Dios está fabricando mi victoria. La victoria de Dios va a venir en medio de adversarios, de oposiciones, de críticos, pero manténgase porque allí viene su victoria. Dice el versículo 35, se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. Y quiero que veamos un detalle en el 36. A medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Quiero que nos percatemos en dos cosas en el versículo 36. Uno, el avance de Jesús. Jesús es una persona que nunca se detuvo ni nunca retrocedió. Él siempre avanzó, nunca se detuvo, nunca se paró. Quiero decirles, hermanitos, nosotros seguimos a alguien que no se detiene, y solamente una respuesta es la que nos compete a nosotros frente a un Jesús que no se detiene, y es poner nuestros mantos delante de Él. Dice, tendían sus mantos sobre el camino. Él avanza. Y porque Él avanza, ¿qué tenemos que hacer? Poner nuestros mantos. ¿Y qué significa poner nuestros mantos? Es que Él avanza y yo siempre debo estar dispuesto a servirle. Siempre. El manto que yo ponga delante de Él, nunca ese manto se quedará allí tirado. Porque aunque Él venga por allá y usted esté por aquí, ponga su manto, porque Él va a llegar allí. Lo que usted haga para Él no se queda inutilizado. No crea que va a quedar allí y Él no se va a fijar. Tire su manto porque Él va a pasar por allí. No se preocupe. El servicio, la entrega, el sacrificio, lo que podamos hacer para Él, Él siempre avanza. Él siempre camina. Ponga sus mantos, porque está sirviendo a aquel que no se detiene, a aquel que no para, a aquel que no retrocede. Nada de lo que hagamos para Él se quedará en el vacío, en el olvido, porque Él avanza y tarde o temprano llegará y reconocerá el manto que usted puso delante de Él. Jamás crea que Dios ignora su manto.
Jamás crea que Dios ignora su manto. Él va a llegar, Él va a pasar, Él va a reconocer y Él va a agradecerle un día el manto que puso delante de sus pies. En este pasaje hubo gente que puso algo para Jesús. Hubo un hombre que puso su burrito, otros pusieron sus mantos, otros pusieron palmas, todos pusieron algo, porque delante de Él, de alguna manera, tenemos que expresar lo que Él significa para nosotros. Lo que quiero decirle, hermanitos, es nada de lo que pongamos para Jesús, pongamos el burrito, pongamos palmas, pongamos mantos, el Señor a todos los reconocerá, porque Él avanza y llegará donde usted un día y le dirá: bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Pónganse de pie, hermanitos. ¿Cuál es el momento que atraviesa usted en este momento? Quizás no tiene el trabajo que quisiera tener. Quizás todavía no tiene el negocio como quiere tenerlo. Quizás lo que le han ofrecido es mucho menos de lo que usted quería. Quizás donde ha llegado no es todavía lo que quiere. Quizás el local que tiene no es el que siempre deseó. Quizá el ministerio que tiene no es el que quiere finalmente. Pero quiero decirle que con Dios usted va camino a las promesas del Señor. La pregunta es si usted tendrá la fuerza, la convicción y la fe para seguir avanzando y comenzar por esos inicios pequeños, pero que van a terminar en algo grande. Porque la Biblia dice: aunque tu principio haya sido pequeño, tu estado postrero será muy grande.